Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Aquí Miguel Antonio Ortiz, muy contento siempre, agradecido al Señor primeramente y luego a ti por el apoyo a este canal de estudios sobre la palabra del Señor, sobre todo de una manera dispensacional. Trazando la escritura correctamente es nuestra aspiración, es lo que el Señor también indica en su palabra en una de las cartas de Timoteo, cuando Pablo menciona que seamos como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, que utilizamos, que trazamos bien la palabra de verdad, para no caer en error, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Le pedimos al Señor que nos dé discernimiento, sabiduría, la comprensión de su palabra y también que la podamos llevar a cabo, ponerla en práctica en la vida que tenemos ahora nueva en Cristo y por Cristo. Hoy quisiera considerar, cuando estábamos en el estudio anterior, te mencioné de 12 razones, es el título de un trabajo que hizo el ministerio Grace Ambassadors. 12 razones que las personas dan para rechazar el Evangelio. Ahora bien, yo quisiera enfatizar en un punto que mencioné brevemente, pero escuchando las expresiones de una persona que obviamente es un ateo y presentando unos argumentos fuertes, eran muy difíciles de escuchar. A la misma vez tristes, porque el pensamiento de este caballero, no sé su nombre, no sé si es inglés o si es de Norteamérica, pero cuando lo escuché en inglés. Y refiriéndose a nuestro Señor, a Dios, como que Él no quiere tener nada que ver con un Dios que permite enfermedades en los niños, enfermedades en la gente, donde Él realmente no le interesa. Inclusive no dijo que donde esté Dios Él no quiere estar, porque ¿para qué estar con un Dios que es usó términos fuertes como sádico, abusador y todas estas cosas? De Dios se han dicho muchas cosas y el Señor tiene mucho aguante. ¿Cuánto aguante tiene Dios? Él lo único que tiene que hacer es hacer así con sus manos y enseñar las heridas. Ese es el aguante que tiene Dios. De los asuntos, planteamientos, cuestionamientos, blasfemias, herejías, insultos, que cualquier persona se puede inventar con relación a Él, con relación a su carácter, con relación a su proceder, a su voluntad. Eso no hace mella en Él. Um, Él permite que las personas tengan estas observaciones y puntos de vista. El asunto es que cuando terminen de presentar sus argumentos, entonces tienen que prepararse para escuchar el argumento que Dios tiene que decir con relación a Él mismo, y con relación a ellos mismos y con relación a su palabra. El punto sobre el amor en las 12 razones que personas presentan para rechazar el Evangelio, lo voy a repetir y voy a mencionar algunos puntos que hay aquí. No voy a ir sobre los 12 puntos nuevamente, ya hicimos eso y no quiero ser redundante y tomar de tu valioso tiempo en este asunto, pero es importante. Pero hay un punto con relación al amor de Dios, el concepto del amor, pero también de las personas que piensan que Dios es un aguafiestas, que Dios viene a interponerse en sus grandes planes, proyectos, propósitos, ideas, de la intención de mucha gente del mundo que se quiere salir con la suya, de la gente que disfruta de la creación de Dios, de los océanos, del océano, del mar, de la vegetación, de los paisajes, de los animales, de los seres humanos mismos,
quieren disfrutar de todo eso que fue creado no por ellos. Ellos no les importa mucho, la gente no le importa de dónde salió, simplemente saben que está ahí, se quieren aprovechar de ello. Quieren todo ese deleite, todo ese disfrute sin considerar a Dios. Sin considerar a Dios, ni su voluntad, ni su ley moral perfecta, su santidad, su carácter, de quién se trata Él, que Él siempre ha estado, Él es Dios, es eterno, y nosotros venimos después, y todo lo que viene después se tiene que sujetar a Dios. No hay de otra. Hasta el mismo Satanás se tiene que sujetar a Dios. Pero el ser humano quiere disfrutar de todas estas cosas y todos estos deleites ignorando a Dios, rechazando a Dios, empujando a Dios, haciéndose el desentendido como si no estuviera. ¿Por qué? Porque le interrumpe su plan, sus ideas. Cuando escuchan ciertas cosas que están expresadas claramente en la Escritura, entonces se indignan y no quieren saber de Dios, rechazando que Dios quiere lo mejor para nosotros. El punto sobre el amor, que Dios es un aguafiestas. Los mayores males sociales, esto es un comentario que hacen estos hermanos, como siempre yo te lo presento a ti para tu consideración, puedes estar o no de acuerdo o puedes estar en desacuerdo, pero vamos a darle la oportunidad de que ellos se expresen, porque es bien importante lo que ellos tienen que decir. Los mayores males sociales resultan de la fornicación. ¿Cuántos problemas? Esta palabra se oye fuerte. Y no es una palabra que vas a escuchar en los noticiarios, tampoco tal vez en los centros de educación. Desde lo más elemental hasta tal vez en las universidades el tema no se toca, o si se toca hay que ver si lo hacen de una manera bíblica y cristocéntrica. Pero el desorden sexual que hay en el mundo hoy día, la carga sexual que se presenta en las imágenes que se ven en los medios de comunicación, ya prácticamente no queda mucho por ver. Está hasta en los llamados muñequitos o caricaturas o cartoons. Se están insertando elementos de sexualidad, donde dibujan figuras con unos cuerpos y unas ropas, las llamadas series de televisión, los llamados películas de corte de comedia y algunos hasta de que te llaman que es de familiar, ¿verdad? Que se preparan que para la familia en sano entretenimiento, tienen una sobrecarga y una carga enorme de sexualidad. Eso tampoco sale de un vacío. Eso está reflejando la cultura y quienes están detrás de la cultura. ¿Recuerdan el escándalo que se formó en la inauguración de los Juegos Olímpicos del año 2024, de este año? Y toda la indignación que surgió con unas imágenes que claramente eran ofensivas a la fe cristiana. Y luego hubo unas especies de disculpas, pero si no hay falta no hay por qué disculparse, pero ellos sabían. Estaban hasta molestos con aquellos que se opusieron, que no todos eran cristianos. Eso me estuvo muy curioso. Leí muchos comentarios en muchos lugares donde personas musulmanas y personas no cristianas, hasta ateos, decían que a ellos les estuvo mal. Miren qué cosa curiosa. Hay algo en ellos que les decía que lo que estaban viendo no está bien. En Romanos habla sobre eso también la Escritura, sobre que las cosas que la gente ve, hay algo que se llama conciencia. Y cuando el Señor nos hizo, hay algo que está ahí, que vino de fábrica, como decimos. Vino integrado en el ser humano, que el ser humano lo ha ido tergiversando y lo ha ido cambiando, lo ha ido adulterando, lo ha ido ignorando, pero está ahí donde indica que el ser humano sabe lo que está haciendo. Dice, vamos a ver si lo puedo encontrar, nunca recuerdo si es en el capítulo 1, vamos a ver. Vamos a buscarlo porque no puedo dejarte con esa duda y tenemos que meditar en esto grandemente. Así que en lo que tú vas buscando, vamos a ver.
Sí, disculpa la interrupción, pero es que lo estaba buscando. Era Romanos el capítulo 2. Dice lo siguiente, en Romanos capítulo 2, el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, con relación a que no tienen fe, que no eran regidos porque no seguían lo que seguía Israel, o la escritura, o la profecía y todo lo relacionado con asuntos de Dios revelado hasta cierto punto. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, hacen naturalmente lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio de él. Resulta sorprendente que hasta personas que no son creyentes, seguidoras del Señor, estudien la palabra y tienen una relación con Dios, que no se han reconciliado con Dios, no han creído en Cristo como Señor y Salvador, ellos mismos ven cosas que los indignan. Hay una reacción en ellos por lo que ven, por lo que oyen. Eso vino de fábrica, Dios lo puso ahí. Pero ¿qué ha hecho mucha gente en la historia de la humanidad y se está haciendo el día de hoy? Se apagan estas alarmas que Dios ha puesto. Se apagan estas salvaguardas que Dios ha puesto para cuidar de nuestra vida, para discernir entre lo bueno y lo malo y llevar a cabo lo que es correcto, lo que es de beneficio y de bendición para otros. ¿Qué se ha hecho? Se ha ido apagando todo eso para que se permita todo lo demás. Y mucha gente entonces, y quiero no alejarme del punto que mencioné, sobre muchos de los problemas que hay en el mundo, vienen a causa de la fornicación o todo lo que tiene que ver con esta sexualidad y el sexo en desorden, no en el matrimonio o antes del matrimonio, y todo esto que el ser humano le ha buscado muchas maneras de presentarlo, de que no parezca que está mal, que todo el mundo lo hace, que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, que tiene de malo, eso es una decisión entre tal persona y yo, y así se hacen un montón de malabares, mucha gimnasia moral para torcer y darle la vuelta al asunto. Y al final de cuentas es que el ser humano quiere hacer muchas cosas que le placen. El mismo apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Mira, cuando vamos a Gálatas el capítulo 5, para muestra con un botón basta, dice el versículo 18, más bien el versículo 16 para tener el mejor contexto. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿A quién él está dando esta instrucción? A creyentes. Y no satisfagáis los deseos de la carne que están ahí. Lo que pasa es que hay que canalizarlo bíblicamente de la manera que nos conviene para los matrimonios e instrucciones. ¿Y qué está sucediendo con los jóvenes que tienen unos impulsos tan grandes? Tienen unas neuronas y unas hormonas y no sé qué otras cosas más, y la carga visual que ven a través de los medios y los videos musicales y las películas y las series y todo, del sexo libre, llaman sexo libre, que los sistemas de gobierno han tenido que buscar la manera de lidiar con la situación para que no queden tantas jóvenes embarazadas o que se enfermen de tantas enfermedades de nombre extraño, que terminan dándoles profilácticos o condones, ¿verdad? Para que entonces no están evitando que ellos hagan eso, el acto. Lo que están diciendo es que ya que lo están haciendo, pues vamos a protegerlo. ¿Ves cómo es el ser humano? El mundo busca una zona gris e ignora todo lo de Dios porque le parece un agua fiesta, una interrupción, que ven a Dios como saboteador de sus planes, porque no lo conocen, pero la Escritura dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El Espíritu, dice Espíritu con letra E mayúscula, Espíritu Santo.
y del espíritu es contra la carne. O sea, el espíritu está dando una directriz en nuestra vida y la carne quiere hacer otra. ¿Tú has experimentado esa lucha? Eso es todos los días que tenemos esas luchas tan grandes en nuestro ser. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Podemos hacer lo que nos da la gana, pero tenemos que pagar el precio. Y eso es lo que la gente quiere, es quiero vivir como me dé la gana, sin consecuencias. Pero es que eso no puede ser así. Así no funciona la cosa. Ahora, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y mucha gente considera esto amor. No el amor de Dios, el amor en la manera en que ellos lo interpretan. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ahí está esa palabra otra vez, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, causa y efecto, acción y reacción. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Luego viene el versículo 22 que habla del fruto del Espíritu. Pero vieron como Dios sí sabe lo que está pasando. Dios no puede ser burlado. Si vamos a Efesios, Efesios el capítulo 4, creo, si no me equivoco. Vamos a ver si por aquí está otro listado terrible. Si no es aquí, entonces está, por ejemplo, el versículo 30, en el capítulo 4 de Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuándo fuimos sellados? Cuando creímos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahí dejo una sombrilla grande, toda malicia. Ahora, si vamos al capítulo 5, como te indiqué, vamos al versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios. Uno no puede imitar a quien no conoce, por eso estudiamos la palabra para conocer a Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y este es el amor a la manera de Dios, el amor que quiere lo mejor para los demás, no un amor egoísta, el capítulo 13 de Primera de Corintios. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa fue la muestra más grande que se ha hecho de amor en la historia del tiempo, cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Se hizo el pecado por nosotros, no habiendo pecado Él nunca, y nos sustituyó en la cruz y pagó el precio, porque la paga del pecado es muerte, y Él lo hizo por nosotros. Y ahora tenemos la justificación, la justicia de Dios por medio de Cristo. Pero es una muestra fehaciente y clara, inequívoca del amor de Dios. Ahora, el versículo 3, estoy en el capítulo 5 de Efesios. Pero fornicación y toda inmundicia, los pone juntos. Las dos palabras son fuertes. O avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, o sea, cristianos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Vuelve y reitera en este punto, escucha esto, porque sabéis esto, que ningún fornicario, esa palabra otra vez, o inmundo, o avaro, que es idólatra, puso la avaricia y la comparó con idolatría. Y esto tiene que ver la avaricia con las posesiones y con el dinero grandemente. Ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Viene, es una promesa, es una profecía que está asegurada por Dios mismo, que es fiel y que cumple toda su palabra. Cuando uno aprende todo lo que sucedió en la primera venida de Cristo, que fue el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento, nos está dando a entender que Dios cumple lo que promete.
Es muy buena noticia para nosotros los creyentes. Es terrible noticia para los que no han creído. Porque la ira de Dios, el castigo de Dios, el juicio de Dios, el lago de fuego de Dios va a venir, viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice, no seáis pues partícipes con ellos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ceder a todas estas cosas y caer, que se ha visto una cristiandad muy corintia, muy carnal hoy día, donde estamos haciendo unas negociaciones espirituales y mentales, justificando mucho de nuestro comportamiento y simplemente lo que estamos haciendo es lo mismo que hacen los demás. No hay diferencia. Y vamos cediendo y vamos cayendo en cosas que el Señor no quiere que caigamos. El capítulo 4 de Primera de Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, recuerdan lo que leímos de la conciencia en Romanos capítulo 2, ¿qué hicieron con la conciencia? La apagaron, como si fuera una alarma, como la persona que tiene que madrugar y suena la alarma, lo que hace es que tira la mano así y apaga el reloj porque no quiere oírlo para seguir durmiendo un poco más. Es lo mismo. Prohibirán casarse y mucha gente no considera el matrimonio a la manera de Dios, sino como el mundo ha ido dándole forma, como si fuera plasticina, nosotros le llamamos. Play-Doh es una marca de algo que usan los niños para moldear las cosas como a gusto y ganarle a la humanidad. Eso es lo que están haciendo con muchas cosas de la escritura. Pero hay otra porción, antes de regresar al punto por el cual yo estoy compartiendo contigo. Déjame ver si está en 2 de Timoteo, el capítulo 3. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. El versículo 1 dice, también debes saber esto. Cuando dice también debes saber esto, está haciendo un hincapié, está puntualizando, está dando un énfasis en algo. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, ese es el narcisismo. Dime si hay de eso hoy o no en estos días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el apóstol Pablo con relación a esto. Dios está claro del comportamiento del corazón del ser humano, pero nosotros tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Con relación al amor, que te dije que muchos consideran que Dios es un aguafiestas y que los mayores males sociales resultan de la fornicación, de llevar el desorden enorme, sexual, sensual, y esa avalancha que se viene dando, no es nuevo, pero ahora con el avance tecnológico, con el avance de la tecnología, la andanada, los disparos y los dardos de fuego del enemigo son tantos que uno tiene que estar bien maduro espiritualmente para no caer en estas cosas. ¿Qué se ha estado dando en las noticias recientemente? Que lamentablemente ha sucedido en el pasado, pero nuevamente hay como una oleada recientemente que se ve en los medios de comunicación. Muchos pastores de renombre, de mega iglesias, de mega ministerios, están cayendo en desgracia, están cayendo en falta sexual, inmoral, adúltera, lo que sea que esté pasando, y tienen que renunciar, haciendo daño así a un montón de gente. Esto está sucediendo en tiempo real y lamentablemente el daño es enorme, se afecta a muchísimas personas y arroja una luz bien negativa hacia lo que tiene que ver con Dios y la cristiandad.
Dice, no quiero ir a la escuela porque tendré que renunciar a mi ignorancia. Esto es una de las frases que usan los hermanos del el ministerio Grace Ambassadors en este artículo de las 12 razones que la gente presenta o son excusas para rechazar el evangelio. No quiero ir a la escuela, o sea, no quiero aprender porque tendré que renunciar a mi ignorancia. Si me meto a la iglesia, como algunos te dicen, voy a tener que dejar de beber, voy a tener que dejar de fumar, voy a tener que dejar de salir los fines de semana a la juerga, voy a tener que dejar de estar compartiendo con una, dos, tres, cuatro parejas y todo esto. Voy a tener que cambiar mi manera, perdón, de vestir. Voy a tener que dejar de ir a frecuentar ciertos lugares. O sea, Dios es un aguafiestas. Y lo toman de esa manera que al final es que me gusta cómo estoy viviendo. Son más sinceros si dicen, mira, me gusta cómo vivo, me gusta el desorden, yo no voy a buscar de Dios, no voy a ir a la iglesia, no voy a ser religioso. Ese es otro término que utilizan. Además, los cristianos son unos hipócritas. Ese es otro argumento, ¿verdad? Has escuchado todo esto, pero al final, cuando tú escuchas todo esto, puedes oír, te das cuenta que hay la voz del enemigo detrás de todo esto. Y un dejar que sea la mente humana y las pasiones carnales y sensuales y la autosatisfacción que sean lo que estén guiando a la persona. Dios no es un aguafiestas. Él nos quiere cuidar y proteger de nosotros mismos. Pero si las personas insisten en una dirección, llega un punto que Él hace, ya hemos hablado de esto, los entrega y los suelta. Pues que se haga tu voluntad. Y luego viene el lloro y el crujir de dientes y el lamentarse y sentirse como se sienten y no, nunca se satisfacen. Y después llegan a la tumba y le cantan a coro a mi manera. Y la gente dice, ponen una canción de un angelito que voló al cielo, ¿verdad? Hay una canción de salsa, volando se ha ido, etcétera, ¿verdad? No quiero que me entrar en un problema aquí de derechos de autor y el canal me cancele el episodio. Hasta eso está sucediendo. Cuando sucedió, perdona la redundancia, y surgió el problema de la famosa y nefasta inauguración de los Juegos Olímpicos de Francia 2024, cuando se formó toda la repulsa y la indignación que surgió en un gran segmento de la población global, muchas personas que tienen canal en YouTube tratando de llevar a cabo y hablar sobre el asunto y tratar de reproducir las imágenes, sus episodios fueron cancelados por el algoritmo que tiene precisamente esta plataforma, canal, plataforma, lugar de red social, como tú le quieras llamar. Empezaron a encontrar rechazo y cancelación para que ellos no hablaran del asunto. Esto no surge en un vacío. Por eso yo quisiera hablar de muchas cosas aquí, pero si quiero llegar un poquito más lejos, tengo que ser muy cuidadoso. No dejar de hablar de la escritura, pero tener cuidado con otros asuntos para que no me cancelen el canal y poder seguir compartiendo tú y yo la escritura y la palabra de Dios. No quiero ir a la escuela porque tendré que renunciar a mi ignorancia. Otro punto. El pecado te ciega a la verdad y a Dios. Ese es el peligro del pecado. El enemigo está cegando el entendimiento de la gente y los tiene entretenidos en, Dios mío, qué mucho entretenimiento el ser humano se inventa porque tiene un pánico horrible al aburrimiento. Y lo que hace es que llena su vida y su día de cosas. ¿Qué espacio queda para Dios? ¿Qué espacio queda para crecer en la escritura, para estar en la verdad y entender lo que está sucediendo y ver la guerra y combatir las artimañas del enemigo y del error? No queda tiempo, porque ya se acaba el día y la persona está tan cansada que tiene que irse a dormir y necesita pastillas para poder dormir.
Y si se queda desvelado, entonces se pasa toda la noche jugando cosas o viendo cosas en el internet. Y si está estudiando la palabra del Señor, amén. Yo a veces me desvelo mucho y busco muchas prédicas. Y voy aprendiendo estudios de la palabra del Señor. No siempre estoy de acuerdo con algunas cosas, pero uno va puliéndose, ¿verdad? Madurando en estos asuntos porque está en la voluntad de Dios. Pero el ser humano se inventa cada cosa para ocupar sus 24/7 que no queda tiempo para Dios. Y después cuando están ya agotados y cansados y ancianos, entonces se meten a la iglesia y lo que queda de tiempo para darle al Señor es muy poco. Cuando había vitalidad, cuando había agilidad mental, cuando había fuerza física y emocional, se gastó en otra cosa. ¿Ves que como caemos nosotros mismos en nuestras propias trampas? Otro punto. El pecado te mantendrá alejado de Dios. No hay de otra. El pecado es todo, es rebelión y rebeldía a Dios. Es lo que nos separaba de Dios. Ahora, pues hemos sido reconciliados. Y Cristo lidió con el pecado y con la paga del pecado en la cruz y en la resurrección. Pero cuando estábamos muertos en delitos y pecados, el pecado nos alejaba de Dios, nos liquidó espiritualmente. Pero ahora tenemos vida y vida abundante en Cristo. Pero ahora puedes entender por qué el mundo está como está. Porque está lleno de pecado. Es como si fuera un incendio. Y el enemigo lo que hace, Satanás todo el tiempo es traer gasolina y queroseno y petróleo y seguir soplando a ese incendio utilizando las mentes y el espíritu y el alma de la gente y los tiene totalmente cegados. Con un ticket directo al lago de fuego porque no les interesan las cosas de Dios. Prefieren la ignorancia, prefieren la oscuridad, las tinieblas y no los asuntos de Dios. El pecado te mantendrá alejado de Dios, es contrario a Él. Cristo murió por tus pecados para dar gracia y vida y abrir tus ojos, como dice 1 Corintios 15, versículo 3 al 4. El pecado es lo que contamina nuestra mente y conciencia, nos hace insanos, ¿verdad? Eso es una traducción que hizo, ¿verdad?, la máquina con relación a la palabra en inglés insane. Insane es como locura, en una demencia. Y la hay ahora colectiva. Hay una insensatez también. Se está aprobando cada cosa que no hace sentido abiertamente ante la... Bueno, para muestra con un botón. ¿Cómo usted pone a un hombre fornido que simplemente considera que no es hombre a pararse en el ring de boxeo con una mujer que se ha preparado toda una vida para ir a unos Juegos Olímpicos y le lanzan a un hombre que la va a demoler? ¿Cómo se llegó a eso? ¿Quién aprobó eso? ¿Cuál fue la lógica, el sentido común? Yo vi un video, todavía está por ahí por las redes sociales, de un hombre que dijo que no era hombre y se puso a jugar con un equipo de jóvenes, de muchachas, el juego de voleibol. Y ha dado un salto, y ha dado lo que se llama un quileo, cuando le da bien duro al balón para que vaya al otro lado. Y ese balón le ha dado en la cara a una muchacha que le hizo daño cerebral. ¿Quién aprobó eso? Y la gente dice, pero eso fue los tiempos que vivimos, tienen que entender, tienen derecho. La sanidad viene, o sea, tener una mente sana, cuerda, balanceada, equilibrada, bíblica y cristocéntricamente a la manera de Dios. Viene de confiar en las palabras de Dios en Cristo Jesús. Dios no es un aguafiesta.
quiere lo mejor para nosotros. Dios tiene como un rótulo bien grande. La gente va por la carretera de sus vidas. Y Dios, por medio de Cristo, se para al costado de la carretera con un rótulo bien grande. Dice, detente, peligro adelante. Y la gente sigue. Mira ese loco ahí. Van tan rápido. Y la carretera termina de momento. Y lo que hay es un barranco de una condenación eterna. Donde hay un lago de fuego. Es como la bombillita, la luz que se enciende en el panel de control de los vehículos, de los carros, que dice check engine, verifica el motor. Tal vez le falta aceite, algo va a pasar, tal vez es un arreglo bien sencillo que necesita, o si no, si lo sigues usando así, puede haber un daño catastrófico y se pierde el vehículo. Pero la gente hace, esa bombilla siempre prende, yo no hago caso, porque todos los días enciende el vehículo y el carro hace lo que tiene que hacer, ir de punto A a punto B. Pero la bombilla se encendió por algo. Mientras uno siga cauterizando la conciencia y uno haga así y se tape, es como la imagen de los tres monitos. No oigo, no veo, no hablo. No veo nada malo, no digo nada malo, no veo nada malo, no escucho nada malo. O sea, ¿qué tiene de malo? Y después se preguntan por qué las cosas están como están. Entonces, al ver que el asunto, el problema creció tanto, que no lo pueden manejar, que empiezan a ver cómo le dan la vuelta al asunto para ver si la gente lo quiere, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo aprobamos, cómo lo legalizamos, cómo lo vemos moralmente correcto. A todo esto, mirando para el lado y Dios diciendo, yo tengo algo que decir con relación a eso. No, yo hablo contigo después. Deja que nosotros resolvamos esto. Y Dios ahí haciendo, hey, yo tengo algo que decir con relación a eso. Y la gente hace, la. No me hables, Dios. Tú eres un aguafiestas. Nuestro Dios es un Dios de amor y de gracia y de misericordia. Lo aprobó. Él no tiene que hacer más. Ya lo probó. Queda en nosotros creerle y aceptarle. Pero no es un tonto. Dios no puede ser burlado. El necio dice que no hay Dios, que Dios no existe. Un día la realidad de Dios va a ser tan contundente, tan obvia, tan grande, que muchos van a lamentar. Todavía tienen oportunidad, tienen mucha oportunidad de buscar de Dios, de recibir la salvación por medio de creer en Cristo como Señor y Salvador, que murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, el Evangelio de salvación. Cristo es Salvador. El que quiera justificarse de otra manera, entonces está ignorando a Dios. Dios está haciendo esa oferta de salvación, mostrando amor. No es un aguafiestas, quiere salvarnos, porque la vida de las personas corre en peligro eterno. Si creen que lo que están viendo hoy les sorprende y les asusta, que se preparen para lo que viene más adelante. No quiero con esto ser pesimista ni asustar a nadie, es que escrito está. Gracias por tu tiempo. Que el Señor te bendiga grandemente. Apreciemos esta salvación que tenemos, que se nos ha dado por medio del Señor Jesucristo, por su obra en la cruz. En Cristo estamos completos, justificados, glorificados, santificados, redimidos, adoptados, con ciudadanía celestial, con el perdón de todos nuestros pecados, con vida eterna, con Dios como nuestro Padre eterno, Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo como nuestro Consolador, con la palabra de Dios como guía para nuestras vidas. Mantengámonos firmes, sigamos haciendo lo que nos corresponde hacer como creyentes y hablemosles a otros de Cristo. Unos van a escuchar, otros no. Recuerda que una vez nosotros estábamos de ese lado
Ahora estamos de este lado, somos hijos de luz. Andemos como hijos de luz, como dice la Escritura. Embajadores, soldados, embajadores evangelistas, representando a Cristo sobre la faz de la tierra, en medio de una generación maligna, peligrosa, antagónica a todo lo que tiene que ver con Dios. Pero seguimos adelante, es nuestro deber. El Señor se glorifique en tu vida y en la mía. Y gracias nuevamente por tu tiempo, gracias por el apoyo y por las oraciones a favor de este servidor y de este proyecto que se llama Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.